The Deep. Quería ser cantante pero no sabía cómo hacerlo, así que se dedicaba a estudiar dibujo y diseño, que era lo que se le daba bien. Por suerte un día descubrió SoundCloud y gracias a eso tenemos una de las voces más maravillosas de Corea. Hoy os traigo oro puro. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Sensitive Cat. The Deep empezó cantando una vez por semana en un bar junto a un guitarrista y junto a un amigo que también cantaba, hasta que en 2019 logró debutar de forma independiente con Don't Wanna Be, un extended play con un par de temas, Chameleon y Marionette, que tienen un sonido muy suave y casi hasta experimental. Ese mismo año sacó Baby Leave Me Alone Tonight, donde dejaba clara su tendencia al R&B. De hecho, cuando le preguntan sobre sus influencias musicales, Ari Lennox es una de las artistas que siempre menciona. Luego comentaré más a fondo su discografía, merece muchísimo la pena, incluso tengo unos audios preparados que son bocato di cardinale, y esa discografía desemboca en Sensitive Cat. La canción que veremos hoy es su último trabajo, un single de 2023 que cuenta en la producción con Gold Buddha. One love, bro. Bueno, en un vídeo que tienen Gold Buddha y The Deep charlando sobre Sensitive Cat, Gold Buddha cuenta una anécdota muy chula en la que él estaba viviendo en Nueva York en un piso y el vecino del rellano pues tenía un gato al que tenía en muchas horas fuera de casa, ¿vale? Entonces un día llega Gold Buddha y se encuentra al gato en su puerta. Así que él, que es un tío más de perros que de gatos, una cosa que confiesa en esta charleta, pues le abrió la puerta y lo acogió. Cuando entraron al piso Gold Buddha y el gato, Gold Buddha descubrió que el gato había matado un ratón que andaba por ahí, por el piso de Gold Buddha. Y entonces Gold Buddha entendió que el gato quería mostrársele y se le puso en la puerta para decirle: tío, que te he matado un ratón, ¿qué pasa? Estoy aquí. Entonces Gold Buddha sintió que el gato necesitaba una muestra de agradecimiento, así que Gold Buddha cogió el ratón y fingió que se lo comía para mostrarle al gato que estaba muy agradecido. Puede parecer una historia broma, divertida, sin más, pero en realidad dice mucho de una persona. El hecho es que al escuchar la anécdota, The Deep dice: justo va de eso la canción. Más textualmente, dice: de no querer ser herido por las personas, pero necesitar a las personas. También le he escuchado decir a The Deep que ella odia a la gente, pero necesita a la gente. ¿Entendéis esta contradicción, no? Dejaré el enlace a la charla en la descripción porque es bastante divertido. Tenéis que saber inglés para poder verlo. Bueno, también dejaré el enlace, como siempre, al videoclip en el que veremos como en una pantalla de televisor antiguo que parece que está reproduciendo un VHS, pues veremos a The Deep posar y juguetear y bailar mientras le están haciendo un photoshoot. Todo esto con memes de gatos por aquí y por allá. El vídeo lo ha editado ella misma, es independiente incluso hasta ese nivel. Y musicalmente es una canción muy animada, es la confirmación de su giro hacia el dance music, es divertida, bailable. Es sencilla, pero funciona muy bien. Y The Deep, como siempre, canta muy guay. Vamos a ver el vídeo. Auriculo y tic-tac. ¿Veis ahí la pantalla de televisión? Con el play. La cuenta atrás. Súper retro. Estéticamente me parece como una fusión de Vita y Jackie Way. Estéticamente. Ahí está el photoshoot.
Gatos Everywhere. Está explotando bastante el concepto kawaii. Hombre, la tía es guapa, ¿eh? Me encantan los gorros con orejas. Yo tuve uno. Con orejas de gato. También os digo que no es la canción donde más luce de sus trabajos, ¿no? Donde más luce su voz, ¿eh? Pero así y todo está muy bien. A mí me gusta. Oye, pues para haberlo editado ella, muy bien, ¿no? O sea, controla, ¿eh? Intentadlo vosotros. Se apagó la tele. Bueno, ya os he dicho, es un tema sencillito, pero me funciona muy bien. No creo que necesite muchas más virguerías, realmente. La letra. Bueno, la letra empieza diciendo solo ven, aliméntame, acaríciame, ámame. Bueno, claramente es una declaración de que está buscando el amor, ¿no? Sigue. Mi vida es un bonito desastre, porque los malos intentan salir adelante, de verdad. Odian mi cara inexpresiva. Dicho esto, no me conoces. Ni siquiera saben lo que digo. Bueno, da la impresión de que está falta de amor por falta de comprensión por parte de los demás, ¿no? De que los que han dado un paso adelante son los malos y evidentemente pues no les sirven. Y luego termina, esto ya que hago es una síntesis de sus últimas frases, dice, estoy buscando a alguien que no sea engreído. Soy un gato callejero malditamente necesitado. Bastante trágica. Y conecta muy bien con la anécdota de Gold Buddha, ¿no? Del gato que está siendo no bien cuidado por su dueño original y está buscando el reconocimiento o el agradecimiento de Gold Buddha después de matarle un ratón en el piso. Bueno, me gusta. Y ahora viene lo bueno, el repaso a su discografía. Ya os he dicho que debutó en 2019 con un extended play, Don't Wanna Be, con 2 canciones y con el single Baby Leave Me Alone Tonight. Bueno, en 2020, un año después, sacó un extended play llamado Escape. Ella dice que va sobre el dolor causado por las relaciones con las personas y el deseo de escapar de ese dolor. Bueno, tiene 6 temas, pero yo os quiero destacar Tears, Auriculars. Ahí, ese grave ahí. Otra vez. Drop it,
cuenta el nivel. Bien, bien, bien. Bueno, ese mismo 2020 sacó un single aparte de Escape llamado Here I Am, donde colabora Deep Flow, el rapero que vimos en el vídeo que le dediqué a Daimoim. Trata sobre quedarse atascado en un lugar y no poder avanzar hacia el futuro. Saxo, trompeta, Al año siguiente, en 2021, tenemos Las Vegas, un single, y Eudaimonía, otro single que luego tuvo su versión Extended Play en la que The Deep añadió 3 canciones más. Pero yo quiero dar el salto a 2022 porque para mí es un año clave en la carrera musical de The Deep. Para mí cierra una etapa e inicia la siguiente. Primero tenemos Doll, un tema que cuenta con Mist como productor. Es una historia de amor en la que ella termina herida y tratan de generar en la canción un ambiente frío, aunque ella siempre dice que ella no hace canciones de amor. A veces toca el tema, evidentemente, pero ella tiene la intención de hacer canciones que aborden temas humanos y filosóficos. Vamos a escuchar. Que parece un poco vacía, ¿no? Y fría. Pero bueno, veis el nivel absolutamente maravilloso. Y luego llegó Nudo, que es para mí el último tema que hace de R&B clásico. Me encanta el piano ese ahí. No me digáis que, habiendo escuchado Sensitive Cat como tema en el que os presento a The Deep, esto no se está sorprendiendo muy gratamente. Bueno, luego llegaría Moi, un single que es ya es la confirmación del cambio, ¿no? Es un tema mucho más animado, mucho más fiestero, se va hacia el dance music y es pues una prueba muy clara de la evolución de su sonido. Vamos a escuchar. La calidad vocal está ahí, ¿eh?
diferencia? Y luego viene Sensitive Cat, que es el tema que hemos visto hoy y que, como podéis comprobar, está mucho más en sintonía con este último single, Moi. Por último, deciros que en el canal de YouTube de The Deep, aparte de muchos temas suyos y del vídeo charla con Gold Buddha, encontraréis algunos covers que ella hace y que a mí me han gustado mucho, sobre todo algunos. Una probadita, esto es el postre. ¡Qué delicia! ¡Ah! Os quedáis con ganas de más, ¿no? Es la idea, que vayáis a su YouTube y investiguéis. Hace poco en Twitter ella misma preguntó, ¿hago más covers? Y yo le respondí, porque no cuesta nada y es gratis, y le propuse que hiciera Killer Queen by Queen. ¡Ah! Sería increíble. Y por hoy, ya. See you next time.